¿Higuruma podría superar a Goyo? Spoiler, sí, o al menos en mi opinión. En el video de hoy responderemos la pregunta: ¿por qué Higuruma podría alcanzar y o superar a Goyo? Para responderla analizaremos los siguientes puntos. 1. Comprensión de la hechicería. Los 6 ojos. Pero Diego, Higuruma jamás podría alcanzar a Goyo porque no tiene los 6 ojos. Yo les pregunto, ¿cuáles son las mayores ventajas que te dan los 6 ojos en una pelea? Pues son varias, pero mencionaremos las más importantes. La principal es poder controlar el conjuro del infinito, pero Higuruma no necesita los 6 ojos para controlar su hechicería, ya que no tiene el infinito. Otra ventaja muy importante de los 6 ojos es la eficiencia de energía maldita. Sin embargo, Sukuna, sin poseer los 6 ojos, demostró estar a la par de Goyo en eficiencia. La misma lógica se sigue para la producción. Ambos factores, tanto la producción como la eficiencia de energía maldita, se pueden mejorar con entrenamiento y entendimiento de la hechicería. Los 6 ojos también te permiten ver las técnicas malditas. Aquí hay que tener cuidado porque muchos tienen el headcanon de que con los 6 ojos no solo puedes ver las técnicas, sino también entenderlas al 100% o te permiten verlo todo, y eso nunca se dice en la obra. Los 6 ojos no te permiten verlo todo. Si fuese así, Goyo habría entendido el funcionamiento de la adaptación de Majoraga al instante. Habría entendido el plan de Sukuna con Megumi y el vacío inconmensurable. Habría diferenciado a Geto de Kenjaku, etc. Por otro lado, Sukuna, sin los 6 ojos, pudo entender la técnica de Higuruma incluso mejor que este. Kashimo, en poco tiempo, con solo experimentar el apostador holgazán, lo entendió casi al instante. Sukuna entendió cómo usar el método de Goyo para recuperar su conjuro desgastado con solo verlo. En pocas palabras, sobre este punto, aunque sí son de mucha ayuda, es posible tener un alto entendimiento de la hechicería sin los 6 ojos. Genialidad. Un aspecto muy importante del Jujutsu es la velocidad en la que un hechicero puede entender la hechicería. Higuruma es, sin lugar a duda, el hechicero que tiene la mayor curva positiva de aprendizaje de la obra después de Sukuna. Expansión de dominio. Los que tienen tiempo en mi canal más o menos tienen una idea de cómo lograr una expansión de dominio. Para realizar una necesitas tener un nivel de entendimiento muy amplio sobre las técnicas de barrera. Itadori requirió hacer un cambio de almas con Kusakabe para tener una idea de cómo erigir una barrera y así hacer su expansión de dominio. Goyo no podía usar una expansión de dominio hasta después de los 16. No se sabe con exactitud igual la edad en la que aprendió a usarla. Debemos de tener en cuenta que Goyo fue entrenado en el Jujutsu desde pequeño, en uno de los 3 grandes clanes, y para variar, poseyendo los 6 ojos. Higuruma, en menos de 2 meses, 12 días para ser exactos, ya entendía las técnicas de barrera y sabía usar su expansión de dominio. Así es, alucinante. Amplificación de dominio. No quiero extenderme sobre cómo funciona esta técnica, lo que sí quisiera hablar es de su complejidad. Esta técnica es tan compleja que el actual líder del nuevo estilo de sombras y el mejor usuario del dominio simple, Kusakabe, no puede usarla. Lo realmente increíble es que Higuruma aprendió a usar la técnica solo escuchando la explicación de Kusakabe y viendo a Sukuna. Si creen que eso es increíble, pues hay más. Una regla general de la amplificación es que al usarla no puedes activar tu conjuro, debido a que sería absorbido por tu propia amplificación. Sukuna, el mejor hechicero del manga, hizo muchas proezas del Jujutsu con esta técnica, como usarla dentro de una expansión de dominio o usarla sin anular la adaptación de Majoraga. Esto es sumamente complicado de llevar a cabo, incluso para el rey de las maldiciones. Pero hay otro hechicero que también pudo hacerlo, y ese es Higuruma. El abogado pudo usar la amplificación para reducir el daño de los desmantelares sin anular su propia técnica.
con casi 2 meses de experiencia en el mundo del Jujutsu. ¿Entienden lo increíble que es esto? Les juro que hasta parece un guionazo la genialidad de Higuruma. Kashimo trata de divinidad o ser perfecto en el control de su hechicería a Sukuna por el hecho de poder usar la amplificación casi al mismo tiempo que una técnica maldita. Por regla de 3, Kashimo le está diciendo lo mismo a Higuruma. Pero como ya dije tantas veces, el abogado tenía 2 meses como hechicero para ese entonces. Para ponerle la cereza al pastel, el mismo Sukuna, un dios en el control de la hechicería, elogió a Higuruma diciendo que el abogado está a la par de él en el control de su conjuro. Es para pararse y aplaudir, man. Golpear la nada. Gege declaró hace poco que quería hacer que algunos hechiceros tengan la habilidad de golpear el aire para impulsarse o hacer un salto doble. De hecho, Sukuna lo hacía. El mismo Todou se dio cuenta de ello, pero no lo entendía o supo cómo replicarlo. Goyo es otro personaje que también puede hacerlo, pero gracias a su infinito. Sukuna lo que hacía para saltar en el aire era crear como un piso de energía maldita y luego impulsarse. O sea, no necesita el infinito. ¿Adivinen quién puede hacer lo mismo y sin el infinito? Así es, Higuruma Hiromi, y con tan solo 2 meses en el mundo de la hechicería. Regeneración o RCT. Teniendo como siempre de referente a Goyo, el elegido no entendió el cómo usar la energía maldita inversa hasta que conoció a Toji. Recordemos, como ya mencioné antes, Goyo entrenó desde pequeño en el Jujutsu con los 6 ojos y para variar, tenía una compañera que sí sabía usar la RCT que le explicaba cómo funcionaba. Higuruma aprendió a usar la RCT en pleno combate contra Sukuna y con menos de 2 meses en la hechicería. Sí, ya sé que repito mucho eso, pero es para que les quede claro a los de memoria a corto plazo. Creo que hasta este punto se han dado cuenta que Higuruma, al menos en el aspecto del entendimiento del Jujutsu, está a la par de Sukuna, y eso es mucho. En tan solo 12 días después de obtener su conjuro, según el narrador, Higuruma ya había alcanzado el nivel de un hechicero de grado 1. Sabía usar su expansión de dominio entendiendo las técnicas de barrera, descubrió cómo usar el reforzamiento de energía maldita, etc. De locos. 2. Conjuro. Sobre este hechizo no se sabe demasiado. Bueno, son varios los hechizos de los que no se sabe demasiado, pero el punto es que no se sabe todo. Este video tampoco lo quiero centrar en explicar o teorizar sobre el funcionamiento de sentencia de muerte, porque haría que sea innecesariamente largo. Ya sabemos que tiene una técnica que te puede quitar momentáneamente tu conjuro, energía y herramienta maldita de ser el caso. Además de cumplirse ciertos requisitos, puede obtener una espada que si te corta pues mueres. Este tipo de habilidad se le considera en el mundo de la ficción como una win condition. La de Higuruma sería, si te corto, pierdes. Lo anterior es extremadamente roto, pero deja de serlo si no puedes obtener una sentencia de muerte o como mínimo una confiscación. Es por eso que intentaré explicar cómo esta técnica prácticamente es efectiva y demasiado útil contra todos los hechiceros, teniendo una probabilidad muy alta de obtener como mínimo confiscación. Es cierto que Sentencia dejó mucho que desear contra Sukuna por solo confiscarle su herramienta maldita Kamutoke. Sin embargo, recordemos que esto es debido al poco conocimiento que tenía Higuruma de su propia técnica maldita. No podemos culpar a alguien por tener poco menos de 2 meses de experiencia y enfrentarse al demonio de su realidad. Debido a que el video versa de potencial, pues deduciremos el mejor uso de la técnica posible. Creo que la pregunta que todos se hacen es: Diego, pero Higuruma solo podría quitarle su técnica maldita a villanos, ¿verdad? ¿Cómo se la quitaría a un héroe como Goyo? La justicia en particular no se centra en apoyar a lo que es bueno o malo, sino a lo que las reglas o normas dicten. Quiero decir, no diferencian entre un héroe o un villano, sino a quien incumple o cumple la normativa. Aunque hay excepciones muy puntuales como los héroes de guerra, la inimputabilidad, entre otras cosas. Todo hechicero poderoso necesariamente ha matado o asesinado a alguien, por lo que sería culpable de asesinato.
Es cierto que en la doctrina existe la institución de la defensa propia o legítima defensa, pero muchos no le entienden. Creen que solo porque te tienes que defender es correcto matar a alguien y ya. En pocas palabras, la defensa propia o legítima defensa, por definición, es el acto que busca detener otro actuar que te pone en peligro sin exceder la peligrosidad del acto del cual el comitente se defiende. Quiero aclarar que si bien es cierto, no todas las normas son las mismas, hasta cierto punto son parecidas. En este caso me estoy guiando del sistema de justicia japonés, que es del que se basa la técnica de Higuruma. Para que entiendan, lo explicaré con un ejemplo. Si alguien intenta atentar contra mi seguridad física y yo me defiendo solo para detener el posible acto que me atenta, pues estaré incurriendo en la legítima defensa. Pero si yo después de haber detenido el acto peligroso mato innecesariamente al delincuente o excedido mi derecho de legítima defensa, pues seré sancionado como asesino. Importante, la institución de la legítima defensa es un tema muy extenso que contiene muchos factores jurídicos como la agresión ilegítima, la necesidad del medio empleado, etc. No quiero hacer el video muy tecnicista para no aburrirlos, pero cada caso es muy particular. Lo que les he explicado es a rasgos generales. Si desean entender de mejor manera la legítima defensa, les recomiendo leer sus causales o condiciones estipuladas en el Código Penal de su país. Hoy en día esta institución sigue en debate y modificación por lo ambigua que es en muchas jurisdicciones. Tener cuidado con las definiciones que encuentran en Google. En el caso de Goyo con Geto, este estaba en una situación de indefensión. Ya no podía hacer nada. El hecho de que Goyo lo matase siendo Geto ya no una amenaza para nadie en ese momento, pues hace a Satoru incumplir los requisitos de la legítima defensa. Algunos dirán, pero Diego lo mató para evitar que en el futuro siga haciendo más daño. Puede ser, pero eso no le importa a la norma. Lo que le importa a la judicatura es que Goyo mató a alguien indefenso, convirtiéndose este en un asesino. Otros dirán, pero Diego, existe la pena de muerte. Es cierto, pero para que incurra la pena de muerte, primero debe haber un juez que dictamine que al culpable se lo debe matar como parte de la sanción. Y Goyo no es un juez, es un verdugo ilegítimo. El verdugo no puede actuar sin una orden de un juez. Es como en el caso de Higuruma. Él tiene un juez que sería Judgment, que primero dictamina la sentencia de muerte para luego darle la espada del verdugo, y que así Higuruma se vuelva el verdugo que mate al sentenciado. Yo sé que a muchos no les gustará este aspecto de la normativa, y pues no tiene por qué gustarte. A mí tampoco me gustan muchas cosas de las normas de mi país. Pero bueno, el punto es que Higuruma podría quitarle su técnica y activar sentencia de muerte a casi el 99% de los guerreros de Jujutsu Kaisen. Sé que muchos dirán, pero Diego, Goyo podría activar su dominio o alguna técnica antidominio para contrarrestar la técnica de Higuruma, o mejor dicho, sentencia de muerte. Pues la verdad es que no estamos seguros debido a que nunca vimos algo parecido. Recordemos, la expansión de dominio de Higuruma no es una común y corriente, es una que está ligada a su propia técnica. Es como la mecánica de un Shikai y un Bankai en Bleach. Si alguien le sabe a este manga, que por favor lo explique, se lo agradecería mucho. Por otro lado, tengamos en cuenta, como ya dije tantas veces en el video, Higuruma tiene poco más de 2 meses con su conjuro, no se le puede exigir nada que digamos. En un futuro encontraría vías para mejorar su técnica, tal cual no sabemos casi nada de su conjuro. Pensaba extenderme mucho más sobre el tema jurídico, pero traté de resumirlo a un punto donde sea entendible y no aburrido. Antes de acabar, quiero dejar en claro que el video no se centra en demostrar que Higuruma en un futuro sí o sí superaría a Goyo. El video se centra en demostrar que el abogado tiene las herramientas para lograrlo. Ya de por sí, decir que alguien puede igualar o peor aún, superar a Goyo son palabras mayores.
pero Higuruma cumple con los requisitos como demostré en el video. Muchas personas creen que en Jujutsu Kaisen solo por tener un conjuro poderoso ya eres superior a los demás, siendo ese error el motivo por el que varios consideran que Gojo es invencible, pero no toman en cuenta el factor sistema de poder. En Jujutsu Kaisen se nos ha demostrado que no todo es el conjuro, y Higuruma, además de tener un conjuro poderosísimo, o sea, literalmente te puede quitar momentáneamente tu hechizo, y tener una espada que te one-shotea, tiene el mejor entendimiento de la hechicería después de Sukuna. Yo sé que habrá muchos mononeuronales que dirán: pero si no pudo tocar a Sukuna, tampoco pudo vencer a Yuji sin energía maldita, bla 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 bla. Pero recuerden lo que mencioné varias veces en el video. El abogado hasta ese entonces tenía poco menos de 2 meses con su conjuro y como hechicero en general. Para ser exactos, solo 12 días para cuando peleó contra Yuji. Y ya dominaba o ya sabía usar su expansión de dominio. 12 días, men. Al final de la obra parece ser que Higuruma será tratado como Gojo, como la siguiente herramienta o arma del Jujutsu. Eso sí no lo sé, porque ahora el líder es Gakuganji y se supone que él va a cambiar las cosas, así que es especulación. En fin, eso es todo por este video. Y dime, ¿quién crees que tenga mayor potencial que Higuruma? ¿Yuta? ¿Yuji? ¿Megumi? Te leo. No te olvides de apoyarme, que eso me motiva como no tienes idea. Los amo, pero eso ya lo saben. Bye.